en la presencia del Señor, hemos alabado al Señor, hemos entendido lo que nos dicen estas canciones. Son simples, es lo que habla la Biblia. Si mi pueblo se humillare, dice, y orare y buscaran mi rostro. Qué hermoso que es alabarle al Señor con entendimiento. Bien, queridos hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Una hora nada más tenemos para brindarle al Señor nuestros oídos, nuestro pensamiento, nuestro razonar, para salir nutridos de su santa palabra. Hoy hemos titulado una enseñanza, ya que hemos venido siempre hablando de la gracia, y queremos dar un entendimiento a grosso modo en lo que podamos a través del Espíritu Santo. Hemos titulado esta enseñanza La hermosura de la gracia, y hemos tomado de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer la santa palabra, y dice, su palabra dice, pongamos atención porque la última parte es interesante. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y continúa el apóstol diciendo, gracia y paz os sean multiplicados. Entramos en oración. Amantísimo Señor y Padre Dios eterno, en esta tarde, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, pidiéndote una vez más, Señor, que estés junto a nosotros con tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, ayudándonos, Padre Santo, a aclarar tu palabra, a predicar tu evangelio, Señor, que es poder para salvación de los hombres, Señor. Padre bendito, te pido que esta palabra, Señor, que nos has regalado, sea un par de aguas para nuestros espíritus, nuestra alma, Señor, que está sedienta, Señor, en este ambiente de sequía espiritual, Señor, que estamos viviendo la iglesia, Señor amado. Hoy ponemos, Señor, sobre la palestra la hermosura de la gracia. Bendícenos, Señor, y guíanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Vemos aquí, en esta parte de las Sagradas Escrituras, como el apóstol Pedro habla a los que estaban en la dispersión, habían huido porque se habían tomado Israel y estaban fuera de su tierra, ¿no? Y él los habla y los saluda de una manera efusiva, podríamos decir, un saludo del corazón. Dentro de él lo que había, esa llama que el Espíritu Santo ya había puesto en este varón de Dios, y empieza y dice, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo, porque él una vez, habiendo dejado, les dijo, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu venga a sustentaros a nosotros. Y el Espíritu Santo, queridos hermanos, nos sigue sustentando hasta el día de hoy para obedecer y ser rociados. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, queridos hermanos. Y termina diciendo, gracia y paz sean multiplicados, hermanos. El apóstol, habiendo sentido esa eficacia de la soberanía de la gracia, sus palabras son tan dulces
que elogia a los cristianos dispersos a quienes escribe: gracia y paz sean multiplicados. Palabras se ejecutan. No siempre un saludo puede ser tan grande, queridos hermanos, entre cristianos. Lo único que podemos nosotros hacer cuando vemos a un hermano cristiano: hermano, ¿cómo está? Dios me lo bendiga. Y preguntarnos por sus familias y nada más, queridos hermanos. Pero no podemos desearle una bendición mayor que la gracia y la paz. La gracia es un don especial otorgado, queridos hermanos, a aquellos que son favoritos del cielo, queridos hermanos. Entonces tenemos que ver y observar la conexión del orden de estas palabras. Dice gracia y paz. Primero, para tener paz tenemos que tener esa gracia. ¿Y de dónde viene la gracia? Es un don del Espíritu Santo que Él nos da a cada uno de nosotros que nos estamos esforzando por caminar, tratando de agradarle al Señor. Entonces la gracia que nosotros conocemos es una gracia que viene del cielo, dada a través de su Espíritu Santo. La paz es el agua dulce que destila del corazón lleno de gracia, queridos hermanos. Un hombre renegado, un hombre malqueño, no puede destilar paz. Es un estorbo, es un fastidio para el alma. Hay personas que, siendo cristianos en su hogar, llenan de inmundicia su casa por su mal genio, por sus malas palabras, queridos hermanos. Entonces usted se preguntará: ¿aquel hermano está lleno de gracia? No, queridos hermanos, no hay gracia, o quizás existe gracia, pero por esta accionar, esa gracia es saturada, es cortada, queridos hermanos. Hemos visto que el orden, luego viene la paz. Gracia tiene la prioridad. La gracia y la paz, podríamos decir, son hermanas, queridos hermanos. Se llevan la una de la otra. Pero para tener paz, primero tenemos que encontrar esa gracia de Dios. El significado de gracia, la palabra gracia, tiene varios usos aceptables en las Sagradas Escrituras, queridos hermanos. Gracias a veces se toma por el favor de Dios, como lo vamos a ver en Génesis capítulo 6, versículo 8, dice: Noé halló gracia delante de los ojos del Señor, dice. ¿Se da cuenta, hermano? O sea, a veces toma por el favor de Dios que hace a los hombres. Dice: Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Quiera Dios que nosotros hacemos gracia delante del Señor para poder decir también lo mismo: yo hallé gracia ante los ojos del Señor, que sí lo podemos hacer. Perdón, hermanos. La gracia se da a terceras personas para el beneficio personal de cada uno. ¿Cómo es esto? Y lo explicamos a través de Éxodo capítulo 3, versículo 21. O sea que la gracia es dada a otras personas para que a través de esa gracia nosotros recibamos gracia de nuestro Padre Celestial. Dice en Éxodo 3:21, dice: y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Eso quiere decir que les dio gracia a los ojos de los egipcios, para que viendo al pueblo de Israel que saliera, ellos recibieran esa piedad. Oh, pobres, están yéndose desamparados, o quizás no sabía quiénes
estaba guiando y empezaron a despojarse de lo que ellos tenían y regalaban a los israelitas en su partida, en su éxodo de Egipto a la tierra prometida. Entonces hemos visto, queridos hermanos, la gracia es una dádiva ahora, es un regalo, no tiene precio. Miren Éxodo 21:11 dice, Éxodo 21:11 dice, y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. No hay pago, la gracia es una dádiva que solo es dada por el Señor, por gracia. Entonces vamos a ver su hermosura, hermano. Ya hemos visto cómo se presenta la gracia en las Sagradas Escrituras. La gracia se toma ahora su hermosura en un sentido genuino y propio, queridos hermanos. Como en nuestro texto, que la gracia y la paz sean multiplicadas. La gracia es una infusión de un nuevo y santo principio en el corazón, queridos hermanos. Si nosotros tenemos un corazón dañado, si nosotros no tenemos un corazón acorde a las exigencias de nuestro Dios, no puede haber gracia en nosotros, queridos hermanos, porque se cambia de lo que era antes y se hace conforme al corazón de Dios. Eso hace la gracia a través del Espíritu Santo, queridos hermanos. No hace solamente un mero cambio moral, sino uno sagrado. No nos cambia a nosotros así superficialmente para que nos vean las personas, sino que nos da a cada uno de nosotros una convicción de lo que somos y cómo nos comportamos en el momento exacto que viene la gracia, y nos desparramamos, queridos hermanos, porque nos damos cuenta que somos unos bichos, unos insectos delante de Dios. Y peor aún con nuestros pecados, Él cambia a nosotros, queridos hermanos, que lleva el alma al cielo y que hace, nos estampa sobre ella la imagen e inscripción de Dios. Somos marcados por Dios, como los ganaderos tienen sus cabezas de ganado, y para saber de que ellos les pertenecen a esas vacas, les pertenece a ellos, tienen su sello y los marcan para que no se confundan con otros ganaderos. Así el cristiano lleva la marca de Jesucristo estampada en su corazón por gracia, queridos hermanos. Entonces, queridos hermanos, el segundo punto es el autor, es decir, el Espíritu Santo, porque hemos dicho que el Espíritu Santo es el que obra. Por lo tanto, ¿quién es el llamado? El Espíritu de gracia es llamado. El que nos da la gracia, el Espíritu Santo, es llamado el Espíritu de gracia. Miren Zacarías 12:10. El Espíritu es fuerte de donde las corrientes cristalinas de la gracia fluye, dice Zacarías 2:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Ahí viene el nombre, Espíritu de gracia, queridos hermanos. Ahí está tipificado el Espíritu de gracia en Zacarías 12:10, queridos hermanos. Este bendito Espíritu de gracia obra en el tema tanto universal como progresivamente. Universal quiere decir sobre todos, y progresivamente sobre todos. Si decimos universalmente, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, dice, y el Dios de paz os santifique. ¿Se da cuenta? Por completo, dice ahí. Si ve, el mismo Dios de paz os santifique por completo.
El Espíritu de Dios infunde gracia en todas nuestras facultades del alma, aunque la gracia es volcada en cada parte. En la comprensión de la gracia obra la luz, queridos hermanos. Si nosotros entendemos cómo la gracia viene de un Dios perfecto, ¿cómo entonces nosotros vamos a obrar siendo nosotros topados por la gracia conforme nos ha dado nuestro Señor Jesucristo? A través del Espíritu Santo vamos a actuar como actúa nuestro Padre Celestial. No hay vuelta luego. Si la gracia de Dios es dada por Cristo, usted va a actuar como Jesucristo, querido hermano. En la conciencia, la gracia obra ternura, queridos hermanos. Somos conscientes, existe ternura en nuestro corazón. No hay indicios de maldad, queridos hermanos. Y en la voluntad la gracia obra el consentimiento para obrar, queridos hermanos. La voluntad nuestra es solo para hacer el bien. No hay voluntad que no quiera actuar de acuerdo a los dictámenes de nuestro Padre Celestial, guiándonos por la palabra de Dios. Estamos encaminados en un camino correcto. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios a través del Espíritu Santo nos guía por esos caminos de santidad a cada uno de nosotros. Y los efectos de la gracia obran en armonía. La armonía se refleja en nuestra manera de vivir y con los seres queridos que nos rodean. Porque si usted, siendo cabeza de familia, está caminando en la gracia del Señor, su esposa no va a dejar, ella va a buscar caminar también en la gracia del Señor. Entonces ella se va a darse cuenta que no puede caminar chueco. Es como andar así, de esta manera, y no se puede en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque usted tiene que llevar esas riendas de su hogar. Sus hijos van a ver su comportamiento. Ellos son los que van a criticar primeramente cómo usted se está portando con las dádivas del Señor, si es verdaderamente un cristiano que está haciendo la palabra de Dios. Por lo tanto, la gracia es comparada con la levadura que dice en Mateo capítulo 13, versículo 33, ya que se hincha y con todo el alma hace que la vida se hinche y suba tan alto como el cielo. Es como un globo, podríamos decir. ¿Qué hace la levadura? Hincha, ¿no es cierto? Por eso la comparamos con lo que dice Mateo en el capítulo 13, versículo 33. Y aquí también tratamos de hacer esa comparación, que se hinche como un globo para que suba al cielo. ¿Y por qué se dice progresivamente? El Espíritu de Dios la lleva de un grado a otro. No es que usted busca la santidad, no es que usted puede dominar la gracia de Dios de un abrir y cerrar de ojos. Él lo hace, sí, pero es un crecimiento paulatino de su vida espiritual. Entonces usted, mientras más conoce de Dios, más se da cuenta que es un parásito, más se da cuenta de su pecado, más sufre todas las penurias que usted ha hecho en contra de un Dios santo. Eso hace la gracia, ya que Dios es el autor de nuestra fe y nosotros somos los que finalizamos. Dios pondrá la primera piedra y la superestructura, pero necesitamos la influencia continua del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de la gracia en nuestros corazones, queridos hermanos. No podemos hacer nada sin la obra beneficiadora del Espíritu Santo. No solo necesitamos la gracia salvadora, sino la asistencia, emoción y sostén de la gracia. Es como un padre
las velas, necesita también del viento para que éste con fuerza pueda actuar en las velas y mover al barco. Necesitamos que nuestras capacidades y esfuerzos sean como las velas, y el viento es el Espíritu Santo para que nos impulse a ese puerto celestial por el que estamos caminando, queridos hermanos. Porque venimos a la iglesia no para calentar el puesto, venimos a purificarnos, venimos a terminar nuestra carrera, venimos a llenarnos de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que podamos sobrevivir en este mundo cruel que nos atormenta y nos perseguirá a matar a su debido tiempo, queridos hermanos. En tercer punto, ¿por qué es la obra de la santidad en el corazón llamada gracia? En primer lugar, porque tiene una supereminencia encima de la naturaleza. Es algo sobrenatural, queridos hermanos. Perdón. Es como una flor. No crece en el jardín de la naturaleza. Es la extracción divina por la razón que nosotros vivimos la vida, hermano. Todo es sobrenatural en nosotros. La gracia viene de Dios, queridos hermanos. En segundo lugar, se llama gracia porque es una obra de la gracia gratuita, como les había dicho. Cada eslabón de la cadena de oro de nuestra salvación, haga cuenta que nuestra salvación es una cadena, y cada eslabón que está conectado está forjado y es malteado por la gracia gratuita, queridos hermanos. O sea que la belleza de la salvación es gratuita. Una pregunta, queridos hermanos: ¿por qué es la gracia salvadora y no otorgada a todos? La respuesta: sometiéndonos a la justa voluntad de Dios. Dios da gracia a uno y lo niega a otro para mostrar su soberanía. Dios no está obligado a dar gracia a todos. Mire lo que dice en Romanos capítulo 9, versículo 15. Romanos capítulo 9, versículo 15 dice, perdón, hermano, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Mire lo que dice. Entonces la soberanía de Dios puede darnos y no puede darnos. Dios, nuestro Dios, al Dios de la Biblia, no es un Papá Noel. Dice pues a Moisés, dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, esa es la soberanía de Dios. Eso es lo que es Dios. Dios no está obligado a dar gracia a todos, ¿no? Así que Dios le dará gracia a uno y no a otro. Él hará un vaso de misericordia al uno y un vaso de ira a otro. Simplemente Él es Dios, Él es Rey. El Rey puede hacer lo que Él quiera, queridos hermanos. El apóstol ha silenciado a todos los litigios en esta clase, hermanos, porque ha habido muchas situaciones al respecto, y él termina llevado por el Espíritu Santo de una manera espectacular. Miremos en Romanos capítulo 9, versículos del 20 al 21. Mire cómo el Espíritu Santo le puso a Pablo para terminar esto. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Alterques con Dios quiere decir para que pelees, protestes.
Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Se da cuenta con la palabra de Dios que Dios puede hacer lo que Él quiera con cada uno de nosotros? ¿Por qué Él hace eso, queridos hermanos? Déjenme decirlo: nuestro Padre Celestial pesa nuestros corazones. Él es justo, Él es santo, Él no va a perjudicar a nadie. Él pesará nuestros corazones. Dios puede negar justamente su gracia a todos los hombres malvados porque son despreciadores de su gracia. Los que pisotean esta perla bajo sus pies, queridos hermanos, en Hebreos capítulo 10 versículo 29, Hebreos capítulo 10 versículo 29, por favor, dice su palabra, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta? ¿De qué, hermano? Del Espíritu de gracia. ¿Se da cuenta, querido hermano? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios que le ha dado la gracia? Tenemos que pensar, queridos hermanos, en 2 Corintios capítulo 6 versículos 1 nos exhorta a no recibir en vano esa gracia de Dios. ¿Está Dios obligado a dar gracia a los que desperdician? No, queridos hermanos. Si el perdón de un rey es rechazado una vez, no está obligado a ofrecer de nuevo, nuevamente. Pero sabemos que tenemos un Dios tardo para la ira, un Dios misericordioso. Quizás con un arrepentimiento podamos encontrar esa gracia. Nunca se olviden de eso, queridos hermanos. El arrepentimiento es la puerta grande que mueve en gracia a nuestro Dios Padre Celestial. Santo Dios, llévese en esto en su corazón, hoy y siempre hasta el día de su muerte. La puerta más grande que usted tiene delante de Dios es un arrepentimiento sincero, haya lo que haya hecho, querido hermano. Bendito sea nuestro Padre Celestial. En 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dios no puede conversar con las almas descorteses. Sí, queridos hermanos, la necesidad de la gracia es más necesaria porque nos ajusta a la comunión con Dios. Necesitamos estar ajustados a la comunión de Dios, caminar con Dios por el camino estrecho, pasar esa puerta estrecha. Ese es nuestro gol, queridos hermanos. Ese es nuestro objetivo final. Ahora vamos a ver unas aplicaciones. La exhortación, querido hermana, queridos hermanos en Cristo, persuadir a todos a procurar ir tras la gracia, buscar esa gracia por todos los medios, buscarle a Dios mientras Él pueda ser hallado. La gracia de Dios será deseable en la muerte y es útil ahora y es más oportuno cuidarlo, queridos hermanos, ya que gozamos de juventud, gozamos de fuerza. No vaya a ser que en el hecho estemos rogando morirnos por el sufrimiento. Sí, queridos hermanos. Ahora, queridos hermanos, en Hebreos 12:15 dice, Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna
os estorbe, y por ellos muchos sean contaminados. El que no está en gracia de Dios contamina a las otras personas. Tenemos que tener mucho cuidado. El corazón es un gabinete espiritual, es un armario espiritual en el que la joya de la gracia debe ser puesta. Cuidarla como un diamante, cuidarla como una herencia preciada. Pero tiene que pensar que esa herencia preciada no viene de los hombres, viene de la gracia suprema de un Dios supremo, verdadero, santo y puro y bueno. Sí, queridos hermanos, debemos desear la gracia por encima de otras cosas, sobre los dones del Espíritu Santo, por encima de los consuelos del Espíritu. El consuelo es dulce, pero la gracia es mejor que el consuelo, así como el pan mejor que la miel. ¿Podemos ir al cielo sin consuelo? Sí, pero no sin gracia, queridos hermanos. No podemos entrar al cielo sin gracia. Tal vez desconsolados, sí, sin consuelo, pero sin gracia no podremos entrar al cielo. Es la gracia que nos hace bienaventurados en la vida y la muerte, queridos hermanos. No se olvide de eso. Les mostraré algunas excelencias que son raras de la Biblia. Es la gracia esperando que seas seducido a enamorarte de la gracia. Te voy a presentar varias excelencias. La gracia tiene una excelencia que estimula el alma. En Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice la palabra. Hombres vacíos de gracia están muertos, tienen el aliento, sin embargo carecen de vida. El segundo punto, la gracia tiene una excelencia que adorna el alma. La gracia pone una belleza y brillo sobre las personas. ¿Usted acaso no ha visto a un siervo de Dios cómo brilla? ¿Cómo se presenta delante de usted y usted se da cuenta? Este ha de ser un siervo de Dios. Sin necesidad que le pregunten, usted va a ver ese cambio en ese rostro. ¿Por qué? Porque ha encontrado la gracia de Dios por su comportamiento, queridos hermanos. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo del 3 al 4 dice, hablando del brillo, dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Ahí viene en el 4, dice, sino el interno en el corazón, en el incorruptible ornato del Espíritu. Ahí no se puede dañar nada, estamos guiados por el Espíritu Santo, Espíritu que nos da gracia a cada uno de nosotros, afable y apacible, que es grande estima delante de Dios. Queridos hermanos, Proverbios 4:9, ella dará a tu cabeza un adorno de gracia, lo dice. Las gracias son una cadena de perlas que adornan a la novia de Cristo, a la iglesia de Cristo. Todos los que aman al Señor procuren ser adornados para ser una novia que espera a su novio, Cristo. Él vendrá en las nubes y está viniendo, queridos hermanos. Los tiempos se acercan. La gracia excede a la razón. La gracia cambia corrupción en perfección. Nada embellece a un hombre como la gracia lo hace, porque la hace nuestro Padre Celestial. La hace Dios. No hace ningún arquitecto, ningún ingeniero. No, hace nuestro Padre Celestial. El tercer punto, la gracia tiene una excelencia que limpia el alma.
Por naturaleza somos inmundos y lo sabemos, queridos hermanos. El pecado hace cosas sucias, lo sabemos, queridos hermanos. El corazón es un pecador, es tan negro, perverso, dice la palabra. Pero la gracia es la fuente de un jabón espiritual, si usted quiere llamarlo de esa manera. Por lo tanto, se llama el lavamiento de la regeneración. Entonces entramos a otro estudio que no vamos a hablar hoy, que es la regeneración. En Tito, capítulo 3, versículo 5, dice: la gracia del arrepentimiento limpia, queridos hermanos. En Tito, capítulo 3, versículo 5, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de su regeneración, por la renovación del Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta, querido hermano, que la gracia convierte el corazón en un templo espiritual que tiene esta inscripción en ella? Cuando la gracia entra en su corazón, tiene una inscripción, o sea, tiene un título en nuestro corazón. ¿Y sabe cuál es ese título? Santidad a nuestro Dios. Santidad al Señor, Él lo exige, querido hermano. Por eso es el arrepentimiento y la regeneración, dándonos una nueva renovación en el Espíritu Santo. La gracia tiene un excelente, como cuarto punto, una excelencia que fortalece el alma. La gracia permite al hombre hacer que la supere el poder de la naturaleza. La gracia nos enseña a mortificar nuestros pecados. ¿Qué quiere decir mortificar? Quiere decir que estamos luchando por un pecado que nos está atormentando, un pecado que nos gusta, lo estamos mortificando. No lo voy a hacer porque Cristo es mi Redentor, no lo voy a hacer porque Cristo es mi amo y Señor, no lo voy a hacer. ¿Cómo he de hacer un mal tan grande a mi Señor tan bueno? Eso es mortificar un pecado, querido hermano. Le estoy dando un pequeño ejemplo. Amar a nuestros enemigos, eso hace la gracia, y preferir la gloria de Cristo por delante de nuestras vidas. Así los tres jóvenes hebreos en Daniel, ellos pudieron caminar con gracia, marcharon frente a la muerte, ni el calor del horno los atemorizó. Así somos los cristianos. Usted puede ver esta historia en Daniel capítulo 3. La gracia, déjeme decirle, querido hermano, es la armadura de un cristiano, que hace más de lo que cualquier otra armadura puede hacer. No solo le defiende, sino le pone valentía en usted. Las armaduras normales le defienden de los dardos del enemigo, pero la armadura que le da el Espíritu Santo por la gracia pone valentía en usted. Le da un coraje santo para pelear contra el pecado. La gracia no solo soportar el sufrimiento, sino nos regocijamos en el sufrimiento. Mire lo que dice Romanos, ponga atención. Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. Y no voy a tener que explicar porque usted va a entender la sagrada palabra del Señor. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, dice. Porque
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué somos así? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios Santo. Un alma templada y animada con la gracia puede pisar sobre el león y la serpiente, queridos hermanos. Así somos los cristianos, llenos de gracia, queridos hermanos. Y como quinto, la gracia tiene una excelencia para levantar el alma. La gracia es una chispa divina que asciende cuando el corazón es divinamente tocado con el imán del Espíritu Santo. Este es atraído hacia Dios. En Proverbios 15:24 dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido. La gracia plantea a un hombre por encima de los demás. Él vive en las alturas. Los cristianos vivimos en las alturas, mientras que otros se arrastran sobre la tierra y están casi enterrados en ellas. ¿O acaso no vivíamos antes enterrados en cosas malas? ¿No estábamos en el mundo haciendo cosas que no agradaban al Señor hasta que la gracia vino y nos rescató y nos levantó y nos llevó a su luz admirable, sacándonos de la podredumbre donde vivíamos? ¿Se da cuenta, hermano, cómo actúa la gracia? Y no dejará de actuar, queridos hermanos. Un cristiano por las alas de la gracia vuela en el aire. Los santos suben como águilas. En Isaías usted puede ver en el 40, versículo 31, un creyente es un ciudadano del cielo. Somos ciudadanos del cielo, creemos en nuestro Dios Padre Celestial. La gracia dispara el corazón por encima del mundo. Nosotros no somos de este mundo, estamos más arriba. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Un hombre lleno de gracia tiene a Cristo en su corazón y el mundo bajo sus pies. ¿Acaso no le dijo el Padre Celestial: espera hasta que te ponga en estrado a los pies a tus enemigos? ¿Cuáles son los enemigos de Cristo? El mundo. Entonces nosotros juntamente con Cristo estamos arriba, sobre el mundo, queridos hermanos, no en el mundo. Santo Dios, alabado sea tu nombre. La gracia nos humilla así, nos hace humildes, pero aún así nos eleva a los lugares celestiales, juntamente con Cristo, queridos hermanos. Eso es una honra y gloria para nuestro Padre Celestial. La gracia tiene una excelencia que perfume el alma. Yo les voy a contar una experiencia, queridos hermanos. Es la gracia de Dios. Estaba en mi casa. Yo no sabía que un sobrino mío llegaba de España a los Estados Unidos. Por circunstancias de la vida estuvo preso y yo no lo sabía. Él era un siervo también de nuestro Padre Celestial. Cuando me llama por teléfono a mi casa y estaba llorando, me dice: tío, estoy preso, podemos orar. Primeramente yo me admiré. Dije: ¿estás preso? ¿En dónde estás? Estoy en Estados Unidos preso. Si él estaba en España días atrás. Y empezamos a orar. Y mi cuarto, queridos hermanos, donde estaba orando, se llenó de una fragancia, hermanos. De una fragancia que yo no les puedo explicar. Entonces,
en esa experiencia que yo tuve, porque en el otro lado había sufrimiento y en este lado había credibilidad en nuestro Dios. Tenemos que creer que adoramos a un Dios santo y vivo, queridos hermanos, que puede hacer milagros. Entonces yo pude sentir el perfume del Espíritu Santo por gracia del Señor, queridos hermanos. Y eso es dado para todos, no es solo para una persona, es por gracia del Espíritu Santo. Entonces dice la excelencia de la gracia que perfume el alma. La gracia nos hace una dulce fragancia para Dios. De ahí que la gracia se compara con aquellas especies que son más olorosas y perfumando la mirra, la canela, el incienso. Hay un doble perfume de la gracia que envía nuestro Padre Celestial a sus hijos que ama, a sus hijos obedientes, a sus hijos que están caminando, que se entregan a Él. En primer lugar, ella perfuma nuestros nombres. En Hebreos 11:2 dice: por la fe los antiguos alcanzaron testimonio. ¿Se da cuenta? O sea, sus hechos. La gracia era la especie que perfumaba sus nombres. Así lo decían: Abraham por su fe, Moisés por su mansedumbre, o por Finés por su celo con Dios. O sea, que esta gracia también perfumaba los nombres, y hasta ahora estos siervos son tomados por sus perfumes que les dejó el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que ellos dejaron en su vida. Los muy malvados no pueden sino ver una majestad resplandeciente en la gracia de los santos. Solo ellos pueden mirar, pero no pueden saborear. De este modo la gracia es aromática. Ella embalsama los nombres de los hombres. Cuando una persona con gracia muere, se lleva una buena conciencia con ella y deja un buen nombre detrás de él. De igual manera sus obras. ¿Acaso la Biblia no los recuerda a Abraham? ¿Cómo obró? ¿Cómo obraron otros hombres de Dios? ¿Se da cuenta? Y como séptimo, la gracia tiene una excelencia ennoblecedora del alma. Nos hace nobles. La gracia ennoblece al hombre. La gracia nos hace vasos de honra. En ella nos pone por encima de príncipes y nobles, queridos hermanos. ¿Se da cuenta lo que hace la gracia? En Isaías capítulo 43:4 dice: porque a mis ojos fuiste gran estima, fuiste honorable y yo te amé, dice. Santo es el Señor. Mire la gracia, cómo nos hace vasos de honra siendo vasos de barro. El pecado envilece al hombre. Cristo dice a los hombres malvados en Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo. No vaya a querer, queridos hermanos, que el Señor los califique de esa manera. No, Padre Celestial. Octavo, la gracia tiene una excelencia de dar seguridad al alma. Mire lo que hace. La gracia trae seguridad junto con ella. Ustedes desean estar seguros en tiempos peligrosos. Si la espada o la peste viene, si asoma la muerte a sus ventanas, ¿estarían seguros? Nada te asegura en tiempos de peligro, sino solo la gracia, queridos hermanos. Así vengan cosas espantosas, si usted está en gracia, usted estará salvo. La gracia es la mejor salvavidas. Ella pone a los cristianos, fuera del alma de fuego, de un alma de fuego, y los libra del poder del infierno y la condenación, que es peor. En Salmos 91 dice su palabra. Vamos a leer en Salmos 91 para que vea lo que hace la gracia de Dios. Salmo 91 del 7 al 12. Escuche con atención, hermanos. Una hora le regala al Señor en toda la semana. Tenga paciencia. Esto edifica su corazón.
Dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti, que eres un hijo de Dios, no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Usted va a ver que los impíos cómo caen, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Se da cuenta, hermano, cómo la gracia lo va a proteger? No tengo que explicar nada, queridos hermanos, ahí. Entonces en Romanos 8:1 dice, no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos al 9, queridos hermanos. La gracia tiene una excelencia de establecer el corazón en ella. En Hebreos capítulo 13, versículo 9 dice, es una buena cosa el corazón, está en la gracia. Antes de la infusión de la gracia, el corazón es como un barco que no tiene peso. Él tambalea y arroja estando listo para volcarse. Por lo tanto, un hombre falto de la gracia se llama un hombre de doble ánimo. ¿Qué es un hombre de doble ánimo? En Santiago 1:8 usted lo puede ver. Él actúa a favor y en contra, como si tuviera dos almas. Él no está resuelto, hoy es un sentir, mañana tiene otro sentir, es de doble ánimo. Hoy escuchará un predicador ortodoxo, un hombre metido en la ley, y después estará escuchando a un heteroortodoxo, querido hermano, que no tiene nada que ver con la ley, con la religión. Será como los tiempos que cambian, será como el camaleón, cambia de color según la ocasión, queridos hermanos. Los corazones no santificados serán perturbados, se unirán al lado popular o seguirán no a la palabra de Dios, que es más seguro, se irán a la religión, seguirán la guía, porque quizás la espada los respalde y no el poder de Dios. 10. La gracia tiene una excelencia preparatoria para el alma. La gracia nos prepara y nos ajusta a la gloria, para estar en gloria. La gloria es más alta, igualdad de nuestra felicidad, trasciende nuestros pensamientos. La gloria es nada más que la consumación de la gracia, queridos hermanos. Y 11. La gracia tiene una excelencia de permanencia en el alma. Las cosas temporales son por una temporada, tenemos que estar claros en eso. Pero la gracia ha estampado la eternidad sobre ella, se llama riquezas duraderas. En Proverbios 8:18 lo manifiesta. Otras riquezas toman alas, vuelan de nosotros. La gracia tiene alas y vuela con nosotros al cielo. Algunos dicen el caer de la gracia en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 1 dice, nos exhorta no recibir en vano la gracia de Dios. Tenemos que ser cuidadosos de no recibir en vano la gracia de Dios. La gracia es una flor de la eternidad. Juan, en 1 de Juan 2:27 habla de la unción que permanece. El que tiene verdadera gracia no podrá caer más lejos que los ángeles, que son fijas estrellas en las orbes celestiales. Y ahora, entrando a la parte última, los consejos que les puedo dar, queridos hermanos, para orientarse y sostener esta gracia. Vamos a dar unos cortos consejos. Consejo número 1, si
queremos enriquecernos con esta joya de la gracia, tomemos los dolores por ella. Debemos ofrecernos a hacer una búsqueda del conocimiento de Dios, como un hombre que busca una veta de oro o un tesoro escondido. Nuestra salvación costó la sangre de Cristo. A nosotros nos costará sudor. Segundo consejo, vayamos a Dios por gracia. Él es llamado el Dios de toda gracia, queridos hermanos. ¿No podríamos nosotros perder? Sí, queridos hermanos, nosotros podríamos perder la gracia, pero no podemos encontrarla en nosotros mismos. Las ovejas pueden alejarse del rebaño, pero ellas no pueden volver sin la ayuda de su pastor. Y el tercer consejo, si tuvieras la gracia, involúcrate en oración con otros. Es rico probablemente, queridos hermanos, quien cuenta con varias mercaderías trabajando. Si usted tiene un hermano que necesita una oración y usted está en gracia, usted pídale al Señor para que la gracia que usted tiene en su haber, ese depósito que ha alcanzado, pueda topar la misericordia de Dios para otro hombre. Y si no, únase con otros hombres santos que busquen de Dios para que la gracia de Dios fluya a través de la oración en beneficio de las personas que necesitan. Pero recuerde, todas estas personas tienen que por lo menos haberse arrepentido si no son cristianos. Y si son cristianos, tenemos que orar los unos por los otros para que esta gracia de Dios abunde, queridos hermanos. Las oraciones de un hombre de Dios pueden hacer más bien que se encendiera o que recibiera cualquier tipo de herencia. Sí, queridos hermanos. Ahora les hago solo una pregunta, compañeros. Compañeros en Cristo. ¿Por qué es la palabra predicada el medio ordinario para transmitir la gracia? ¿Por qué por la palabra se transmite la gracia, queridos hermanos? Y no por la conversación, o por la lectura, o por otro medio, queridos hermanos. La respuesta nos voy a dar. La razón es porque Dios ha designado con tal fin y Él honrará sus propias ordenanzas. Porque dice su palabra que por gracia recibiste, por gracia entregarás. ¿Qué quiere decir esto, querido hermano? Que si usted entendió algo del Santo Evangelio, reparta a los que están al lado suyo, a sus compañeros del trabajo, queridos hermanos. Hable lo que usted entendió, hable lo que el Señor ha hecho en su vida. Testifique, querido hermano, evangelice. Aunque sea, si usted tiene miedo de hablar a una persona extraña, evangelice a sus propios hermanos, familiares, queridos hermanos. ¿Para qué? Para que la gracia abunde, para que la gracia se riegue y no se quede solo en su corazón, sino esa gracia usted pueda contaminar. Recuerde, querido hermano, en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor, es tiempo de orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos has regalado, Señor, y la paciencia de mis queridos hermanos que están en la iglesia, Padre. Señor amado, te pido por todos aquellos que miran esta enseñanza, Señor, sean tocados de alguna manera, Padre. Dios eterno, yo siembro, tú das el crecimiento, solo tú, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Guíanos, Señor, y cuídanos, Padre. Amén, Señor.